Tal vez ningún otro sonido se haya mantenido a lo largo de nuestra historia como el de las campanas de los templos católicos. Su tañido, que es como se llama el sonido que emiten, ha anunciado por cientos de años las misas ordinarias y especiales, la unión de una pareja, la muerte de alguien, o incluso, cuando suenan sin parar o son tocadas a arrebato, una tragedia, pues nadie por estas tierras podrá desconocer la incidencia de la religión católica en esto que hoy llamamos Colombia, en esto que hoy nos hace decir que todos somos historia. Hoy, Viernes Santo, vamos a tener en la Basílica de la Candelaria un recuerdo de lo que hacía en tiempos de la independencia Antonio Nariño. Antonio Nariño sacaba a las batallas, llevaba a las batallas una imagen de un nazareno que se venera en la actualidad en la iglesia que se encuentra detrás del Palacio de Nariño. Ese nazareno, Antonio Nariño lo denominó el generalísimo de los ejércitos. A remembranza de ese recuerdo de Nariño, en la ciudad de Medellín, las fuerzas militares y la Policía Nacional han tomado como recuerdo al señor caído de la Candelaria. Es una imagen bicentenaria que ha sido cargada en hombros por el Ejército Nacional como la fuerza más antigua. Religión y política ha sido un matrimonio a lo largo de nuestra historia, y prueba de ello fueron sin duda las luchas de independencia, pues tanto los defensores del rey como los patriotas eran católicos, y en ambos bandos había curas matriculados. Su credibilidad entre la gente, la eficacia de un medio para difundir ideas como el púlpito y, sobre todo, el hablar en nombre de Dios, hizo que los curas fuesen personajes clave durante la independencia. Una forma puede ser la motivación de sus feligreses para que ingresen a los ejércitos revolucionarios. Otra forma fue la participación de los sacerdotes como capellanes directamente dentro de los ejércitos. Y hubo también sacerdotes y comunidades religiosas que aportaron apoyo ya logístico, material, en dinero, en joyas, para comprar armas, para atender a los ejércitos, para habituallar a los soldados. Pero tal vez uno de los padrinos del matrimonio entre política y religión sea la religiosidad popular, la forma como la gente se apropia de aquello en lo que cree y que íntima o socialmente ha sido utilizado para bien y para mal a lo largo de nuestra historia. Luego, hacia 1814 y 1815, la Virgen de Chiquinquirá quiso ser aprovechada por ambos bandos, y por eso en determinado momento Serviés se apoderó de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, y rápidamente los españoles trataron de recuperar esa imagen porque creían que quien tuviese la imagen de la Virgen de Chiquinquirá pues iba a tener el favor del pueblo y el favor también celestial. De la Virgen del Carmen se dice que era de los liberales, mientras que la de Fátima de los conservadores. Sí, después de la independencia seguíamos siendo tan católicos como antes, pero por entonces, y de manera muy marcada, católicos liberales y católicos conservadores. De hecho, la primera túnica que le hicieron a Jesús Nazareno, al final uno no sabe si eran liberales o conservadores, pero la túnica de Jesús Nazareno era azul oscura, la original.
con este mismo bordado, con el que tiene actualmente, pero el bordado ya después, cuando esa túnica se deshizo, pues tanto tiempo, se deshizo, hubo que mandarle a hacer otra túnica nueva, y dijeron, no, ya no más azul oscuro, pongamos el vino tinto, como era, se suponía, pues, que eran las imágenes del Señor. Entonces se hizo vino tinto y por eso cambió, pero de hecho sí, era como los malos rojos y los buenos azules. Eso era muy complicado. Y de hecho todavía seguimos así, yo creo. Todo es estigmatizado así. El convulsionado siglo XIX se bamboleaba cada tanto entre la presencia de los liberales radicales, opositores abiertos a la dirigencia católica, lo mismo que por la cercanía entre el Partido Conservador y la Iglesia, a tal punto que las prédicas en los templos declaraban que ser liberal era pecado. Monseñor Ezequiel Moreno Díaz fue obispo de Pasto, ya en este momento es santo. Juan Pablo II lo santificó en 1992. Era una persona que tenía un odio tan grande contra el liberalismo que pidió en su testamento algo que se hizo efectivo, que en el momento en que lo enterraran pusieran un aviso grande encima de su ataúd que dijera: el liberalismo es pecado. El corazón de Jesús más feo del mundo está en el barrio Simón Bolívar. Así empieza la semblanza que escribiera en 1968 el nadaísta Gonzalo Arango sobre Cochise para la revista Cromos, uno de los escritos más famosos de nuestro periodismo. Y es que justo después de la Guerra de los 1000 días, Colombia fue consagrada a esta advocación religiosa el 22 de junio de 1902, cuando incluso se puso la primera piedra para la construcción del templo bogotano llamado el Voto Nacional. Dicha consagración no sería incluida en la Constitución de 1991. La piedad y devoción con la que crecieron muchos colombianos gracias a la religiosidad que caracterizó nuestra educación, muchas veces en manos de la Iglesia, ha tenido su correspondiente en la fastuosidad de los templos, en la poética de su luz, en la simbología de sus elementos, y porque durante mucho tiempo estas construcciones eran la primera división que se hacía de los territorios, y su nombre muchas veces es también el mismo de los templos que los vigila. La iglesia de San Ignacio, que estaba en esa transición entre los jesuitas y los franciscanos, y después la parroquia que la recibió, la de San José, también la convirtieron en un depósito y en un lugar para hospedar tropas. La Metropolitana, Catedral de Villanueva o Fábrica de Ladrillos, como despectivamente se le dijo en muchas partes del país a este templo, cuya construcción comenzó a finales del siglo XIX en Medellín, se convertiría, gracias al 1.120.000 ladrillos que tiene, en el espaldarazo a este material de construcción, que visto durante la colonia con menosprecio, es hoy un elemento común de la imagen de la ciudad y buena parte de la región. Querida comunidad de Rodeo Alto, qué rico poder contar con una parroquia en nuestro sector, una parroquia que crece en torno a Jesucristo y en su Evangelio. Aunque hoy los templos que se levantan son más pequeños, su proceso de construcción sigue siendo uno de los primeros proyectos colectivos cada vez que una comunidad se configura. Los barrios nuestros, la mayoría, primero fue casi que la parroquia que el barrio, ahora es al revés. Esto es un barrio de unidades cerradas, donde yo estoy en mi apartamento, estoy en mi casa, y la parroquia es un espacio para uno romper esa barrera, para uno poderse encontrar con el otro, saludarlo. Inclusive me pareció particular, hubo gente en las misas que vivían aquí en la unidad y no sabían que eran vecinos y eran conocidos. Y ahí en la misa, ve, mira, vos vivís acá. Eso me pareció a mí muy bueno, de mirar que la parroquia era ese punto de encuentro. Pero ya en los años 60, con la aparición de la teología de la liberación y el auge del socialismo en América Latina,
los colombianos serían católicos tradicionales o católicos revolucionarios. O al menos eso buscaron entre muchos otros los sacerdotes de Golconda, un grupo de curas que recogió las banderas que había dejado el padre Camilo Torres y que, como este, abogaban por una iglesia menos cercana a las oligarquías, más comprometida en acabar con la desigualdad social. Trabajaban directamente con el pueblo. Vicente Mejía en el basurero construyó un tugurio y él trabajaba ya común y corriente con ellos. Pero él por lo menos, él decía por lo menos cuando tenía, todavía no decía en la misa, todavía no había llegado la teología de la liberación, no decía en la misa así, dando de frente, hablándole a la gente, sino que eran de espaldas. Entonces él decía que, es que espérate, yo voy a hacer gimnasia un ratico allí, porque eso parecía cuando uno estaba ya sentado en la iglesia, el cura de espaldas era como haciendo gimnasia, porque la decía en latín, entonces no se le entendía nada. Yo los acompañaba a los tugurios y a las veredas. Ellos no hablaban de violencia, hablaban de amor. Pero también decían, no tenemos por qué estar peleando entre nosotros mismos y matándonos entre nosotros mismos. Es como si regalamos 10 arepas aquí a 10 personas. Y entonces hay uno que se agarra 9 y vamos a pelear por una arepa todos. Creo que lo que tenemos que hacer es recuperar los derechos. De tu agonía, en que por madre como hace 200 años, la gente va a una misa ordinaria o a una gran procesión de Semana Santa. Y así, aunque muchas cosas puedan decirse, cada quien se las ingenia para interpretar, según su experiencia, eso que llamamos religiosidad popular. perdona tu